Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco sobre una propiedad de los materiales que es la resistencia y fundamentada en lo que se conoce como la ley de Ohm para circuitos eléctricos. Para empezar a hablar de resistencia vamos a definir primero lo que es la corriente eléctrica. Recordemos que algunos materiales tienen electrones libres que pueden moverse en todo su espacio, en todo su volumen. Estos materiales se conocen como medios conductores. Estos electrones al final no experimentan ningún tipo de desplazamiento ya que realizan trayectorias aleatorias dentro del material. Entonces al final su desplazamiento es nulo, pero un caso muy diferente sucede cuando a este material se le aplica un campo eléctrico, una diferencia de potencial. Esto obliga a los electrones a moverse siempre en el mismo sentido, generando de esta manera un desplazamiento resultante para estos electrones. Se habla entonces de flujo de carga a través del medio. En el caso de un medio conductor, de un cable, se tiene el cable, ese cable tiene cierta longitud y una sección transversal. A lo largo de esa longitud fluyen los electrones y van atravesando esa sección transversal. Ese fenómeno de carga que fluye a través de esa sección transversal y a lo largo de esa longitud es el concepto de corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica básicamente es la carga que fluye por unidad de tiempo. Las unidades de la corriente eléctrica en el sistema internacional son unidades de carga eléctrica sobre segundos, coulomb sobre segundos, y eso es lo que se conoce como amperio. Se representa por la letra A mayúscula, la unidad de medida de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica también está definida como la variación de la carga con respecto al tiempo. Cosas por resaltar en este fenómeno de corriente eléctrica. ¿Qué es lo que se puede apreciar en la realidad? Bueno, que se aplica un campo eléctrico en una dirección, una diferencia de potencial. Los electrones, que son los que se mueven, recordemos que los electrones son los que interactúan, jamás los protones, los núcleos atómicos no, los consideramos estáticos. Entonces los electrones empiezan a moverse a cierta velocidad en dirección opuesta al campo eléctrico. Eso es lo que se puede apreciar en la realidad. Pero resulta que la convención que se ha tomado para la dirección en la que fluye la corriente es siempre en el sentido como si lo que se movieran fuesen cargas positivas. Entonces consideramos que cargas positivas se mueven dentro del medio a cierta velocidad en la dirección del campo eléctrico. Y ese es el sentido que se le asigna a la corriente, al flujo de corriente. Miren que aquí los electrones fluyen en el sentido opuesto al campo eléctrico, pero la corriente fluye en el sentido del campo eléctrico. Eso es lo que se conoce como corriente de convención. La corriente de convención se considera en dirección en la que fluyen cargas positivas dentro de un campo eléctrico. Y la corriente real son electrones que se mueven en dirección al campo eléctrico. Una animación de este comportamiento, entonces tenemos una batería polaridad positiva, polaridad negativa, y esta batería empieza a generar el movimiento de los electrones, el flujo de los electrones a través de este dispositivo. Esos electrones, como vemos, vienen en este sentido, del menos al más. Pero la convención del flujo de corriente va a ser siempre del más al menos, fluyendo del más al menos. Bien, esa es la diferencia entre la corriente real y la corriente de convención. Bueno, manipulamos dos tipos de corriente directa y corriente alterna. La corriente directa básicamente es aquella que tiene una magnitud constante, también se denomina como corriente estacionaria. En el tiempo, el valor de la corriente no va a fluctuar y siempre va a tener exactamente el mismo valor. Bueno, la corriente estacionaria realmente es una aproximación muy ideal. Sabemos que dentro de un dispositivo electrónico la corriente sí tiene ciertas fluctuaciones, pero son pequeñas fluctuaciones que al final de cuentas puede ser considerada como una corriente estacionaria. El otro tipo de corriente es la corriente alterna, AC. Esta corriente alterna es generada obviamente por un voltaje también alterno, y el término alterno viene del fenómeno en que la polaridad de esta voltaje, de esta fuente, va alternando entre valores positivos y negativos. Entonces el voltaje en algún momento va a ser positivo y en otro momento va a ser negativo para una terminal. Ese fenómeno es modelado a través de una función sinusoidal. Una función que oscila entre dos valores
positivo o negativo pasando por el cero, que es lo que pasa con ese voltaje. Entonces la línea roja me indica la posición o el valor del voltaje. El voltaje en cero, podemos apreciarlo en la fuente. Terminal con valor negativo. Luego nuevamente al cero. Y después a valor positivo. Obviamente este voltaje alterno va a generar en el circuito una corriente alterna. Una corriente que también oscilará entre un valor máximo positivo, un valor mínimo K negativo, pasando por el cero. Eso implica que la corriente va a cambiar de polaridad constantemente. Recordemos que el más o el menos en una corriente implica cómo ella está circulando en el dispositivo. Lo que se va a ver reflejado en el cambio de la dirección de circulación de la corriente en el circuito. En esta animación se muestra los dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. Y se puede apreciar que la corriente directa está siempre circulando en el mismo sentido, mientras que la corriente alterna cambia su sentido de circulación, cambia su polaridad constantemente. La mayoría de los dispositivos electrónicos usan corriente directa, mientras que la corriente alterna se usa más para el transporte de energía, ya que al tener esa polaridad cambiante, disipa menos energía en las líneas de alta tensión. Ahora, la corriente que nos llega a la casa es alterna. Entonces, cada dispositivo electrónico debe transformar esa corriente alterna en corriente continua. Para eso se utiliza un dispositivo electrónico formado de diodos denominado puente rectificador. Bueno, también se define la densidad de corriente. Se tiene un medio por el cual a lo largo de su longitud pasan unas cargas eléctricas atravesando una sección transversal. La densidad de corriente J es una magnitud vectorial que viene dada como N, el número de portadores por unidad de volumen. Este es el número de cargas por unidad de volumen que atraviesan el medio. La carga de cada portador, en el caso de un conductor ordinario, se habla de electrones, sería la carga elemental. Y una velocidad v sub d, que es el vector. Esta velocidad se denomina velocidad de deriva. Es la velocidad a la que los electrones atraviesan el medio, o las cargas eléctricas atraviesan el medio. Las unidades de N, 1 sobre metro cúbico, las unidades de Q, Coulomb, y las unidades de velocidad, metros sobre segundo. Al combinar esas unidades, pues uno puede darse cuenta que J viene también dada como la corriente sobre la superficie, la sección transversal que está atravesando la corriente, el área. Bien, esta que está aquí marcada como A. Ahora, centrémonos en esta velocidad de deriva. La velocidad de deriva es una velocidad promedio del recorrido que hace el electrón dentro del medio. ¿Por qué velocidad promedio? Resulta que los electrones en ausencia de campo eléctrico ellos se están moviendo dentro del medio, pero en trayectorias aleatorias. Todas estas trayectorias aleatorias dan como resultado un desplazamiento nulo o casi nulo de los electrones dentro del medio. Por eso es que en ausencia de campo eléctrico no hay corriente. Cuando se aplica un campo eléctrico al medio, los electrones se van a ver obligados siempre a moverse en el mismo sentido, pero no es un movimiento en línea recta el que realizan los electrones, sino que ellos van moviéndose también en unas trayectorias aleatorias que dependen del medio en el cual se mueven. Esa trayectoria está dada porque el electrón interactúa con los átomos, con las moléculas propias del medio. Entonces van a verse desplazamientos cortos en un sentido, inclusive se podría ver por acá que el electrón tiende a devolverse, pero el campo eléctrico lo obliga a seguir su trayectoria en el mismo sentido, y al final dará como resultado un desplazamiento. Este desplazamiento que logra el electrón lo hace en un cierto tiempo y la distancia que recorre en ese tiempo es lo que vamos a relacionar como velocidad de deriva. Cada una de estas trayectorias que hace el electrón las realiza a una velocidad alta, altas velocidades, pero la velocidad de deriva, la que está relacionada con el desplazamiento resultante del electrón en el medio, es una velocidad muy baja. Un electrón se demora horas en recorrer un metro de cable, puede ser. Entonces la velocidad de deriva de los electrones dentro del medio es una velocidad muy baja en el caso de conductores ordinarios, ¿no? Hablar de cobre, de plata, ese tipo de cosas. La velocidad de deriva depende
de la intensidad del campo eléctrico, obviamente. Entre más campo, pues ellos van a tender a moverse más rápido, con mayor fuerza en ese sentido. Y de un factor que se conoce como movilidad de los electrones en el medio. Ese factor de movilidad de los electrones en medio sí es propio del conductor. Puede que pues, el cobre tiene su propia movilidad de los electrones, la plata tiene otro valor. Sí, en fin, es un parámetro que depende de la naturaleza del medio en el cual se están moviendo los electrones. Ahora, este comportamiento de los electrones dentro del medio nos da una idea de lo que es la resistencia eléctrica. Uno supondría que los electrones pasan a través de un medio en línea recta, como lo podemos apreciar en esta animación, pero realmente no es así. Cuando los electrones llegan al medio se van a encontrar con una serie de obstáculos y son los átomos, las moléculas de ese medio, que lo constituyen obviamente, es su naturaleza. Los electrones van interactuando con esos átomos, con esas moléculas constantemente, van pasando de un átomo a otro, como se pueden apreciar aquí, y esas colisiones, esa interacción con los átomos, implica que ese electrón vaya cediendo algo de su energía. De mecánica sabemos de colisiones de cuerpos que cuando dos cuerpos chocan, hay transferencia de momento y transferencia de energía. Eso pasa aquí con los electrones. Los electrones cada vez que colisionan, interactúan con un átomo, con una molécula, ceden parte de su energía. Como ellos van perdiendo energía, pues va a ser más difícil que logren atravesar el medio. Bien, eso es lo que sucede a nivel microscópico, pero a nivel macroscópico a todo este material le asociamos una propiedad que llamamos resistencia. Básicamente la resistencia es la oposición que presenta un medio al flujo de corriente eléctrica. Entonces los electrones van chocando con los átomos, con las moléculas de esta manera y ahí van cediendo algo de su energía. Esa energía es cedida al medio, es adquirida por el medio. ¿Cómo se ve reflejada esa energía en el medio? Bueno, como el aumento de su temperatura, por ejemplo. Uno hace pasar corriente a través de un cable y puede apreciar cómo este va poco a poco aumentando su temperatura. Ya que los electrones no se mueven en línea recta dentro del medio, sino que van de un lado al otro en el conductor, entonces la resistencia de ese medio es simbolizada por una serie de picos y valles, ¿sí? Como se puede apreciar acá, que pues identifican el movimiento que haría el electrón dentro del medio. Esa es la razón por la que una resistencia se simboliza de esa manera. La ley de Ohm es una regla de oro que relaciona corriente, voltaje y resistencia. La ley de Ohm establece que para ciertos materiales en ciertas condiciones el cociente entre el voltaje y la corriente es una constante y esta constante está relacionada a la resistencia del medio. A partir de esta relación, resistencia igual a voltaje sobre corriente, se definen las unidades de resistencia, las unidades de medida de resistencia en el sistema internacional. Son unidades de potencial o de voltaje, voltios, sobre unidades de corriente, amperios, y la combinación de estas dos unidades es lo que se denomina ohmio. Otra forma de escribir la ley de Ohm es en términos de la densidad de corriente J, va a ser igual a un factor sigma por el campo eléctrico. Este factor sigma está relacionado a qué tanta corriente se puede generar en el medio a partir de un campo eléctrico, es decir, a qué tan buen conductor es el medio. Entonces sigma se define como la conductividad del material. Pero recordemos que también hay medios que son malos conductores, ¿sí? Que son buenos aislantes. Se define el inverso a la conductividad como la resistividad, que está relacionada a qué tan resistente es el material con respecto al paso de corriente. Como les decía, la ley de Ohm no es realmente una ley, más allá de que pues esté llamada como la ley de Ohm, ¿no? Es una regla de oro que se cumple para ciertos materiales en ciertas condiciones. En ciertas condiciones también hago referencia, por ejemplo, a que los cambios de temperatura no sean muy bruscos, no nos llevemos un sistema a una alta temperatura, como de fundir el material, en ese tipo de cosas. Y en cuanto al material también, en sí, a su naturaleza. Hay materiales que no obedecen la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm no está catalogada como una ley física realmente, sino que es más bien una regla que se cumple en ciertas condiciones, una regla de oro. Recordemos que las leyes son algo que se cumple siempre, sin importar el sistema, sin importar sus condiciones. Entonces ahí es donde aparece el concepto de materiales óhmicos.
Los materiales ohmicos son aquellos que obedecen la ley de Ohm, es decir, que la relación entre voltaje y corriente sea lineal. ¿Listo? Y la pendiente de esa recta está relacionada con la resistencia. Hay materiales que no obedecen esa linealidad, que la curva de voltaje y corriente es una curva igual a esta, tipo exponencial. La curva de voltaje y corriente de un semiconductor. Un semiconductor no obedece la ley de Ohm. Bueno, ya seguimos hablando de resistencia. Hay que analizar qué parámetros están involucrados en este fenómeno natural de los materiales, ¿sí? Uno de ellos es, obviamente, la temperatura. Recordemos que el material está compuesto de más partículas, átomos, moléculas que se mueven en su interior. Este movimiento está relacionado a su energía. Y también sabemos que la temperatura tiene que ver con la energía de las moléculas. Si aumentamos la temperatura de un cuerpo a través de la transferencia de calor, básicamente lo que estamos haciendo es aumentando la energía de estas moléculas, de estos átomos en el interior del material. Y como su energía aumenta, ellos tienen más libertad de moverse, van a tener más grado de libertad para moverse dentro del medio, es decir, van a generar como un poco más de caos, diría yo, al paso de los electrones. Entonces los electrones van a tener más obstáculos a la hora de atravesar el medio. Es decir, a mayor temperatura debe haber mayor resistencia y a menor temperatura menor resistencia. Cuando se baja la temperatura del medio, cuando se le quita energía al medio a través de calor, básicamente lo que se hace o se trata de hacer es que las moléculas, los átomos dejen de vibrar en el interior del material, tiendan a quedarse más estáticos, lo que permite que los electrones tengan algo así como unas autopistas para ellos poder fluir a lo largo del medio. Es por esta razón que a muy bajas temperaturas se puede obtener en algunos materiales la superconductividad. Otro parámetro que hay que tener en cuenta es la naturaleza del material. Por ejemplo, aquí se pueden analizar dos medios que tienen las mismas condiciones geométricas, tienen la misma longitud, son igual de gruesos, pero la diferencia es la naturaleza del material, son diferentes materiales. Y obviamente la naturaleza del material está reflejada en el valor de su resistividad o de su conductividad, ¿no? A mayor resistividad, estamos hablando de un material que es más resistente al paso de corriente, entonces va a haber más resistencia, el electrón va a perder más energía y más energía se va a disipar. Es decir, la resistencia es directamente proporcional a la resistividad. Pero si un material es un buen conductor, tiene una conductividad alta, permitirá el flujo de los electrones de una manera más sencilla, de una manera más fácil, lo que hace que la resistencia sea inversamente proporcional a la conductividad. Otro factor a considerar en la resistencia es la longitud. Esto es algo muy obvio realmente. Entre más largo el medio para que el electrón atraviese, más obstáculos va a tener, más colisiones va a sufrir, más energía va a disipar. Entonces la resistencia va a ser mayor para un medio de mayor longitud. Es decir, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del medio. También se debe considerar como parámetro el espacio, la sección transversal. Entre más grande la sección transversal que va del sistema, del medio que va a atravesar los electrones, más espacio van a tener los electrones para maniobrar, más grados de libertad van a haber ahí. Entonces, entre más espacio haya, más fácil pueden los electrones sortear los obstáculos que se le van a presentar en el medio. Luego, a mayor área, menor resistencia. Es decir, la resistencia es inversamente proporcional al área del medio. Entonces, en resumen, la resistencia es directamente proporcional a la resistividad. La resistencia es inversamente proporcional a la conductividad. La resistencia es directamente proporcional a la longitud del medio y la resistencia es inversamente proporcional a la superficie, a la sección transversal del medio por la cual están pasando los electrones. Entonces, a partir de estas observaciones, se establece la relación, la expresión para la resistencia de un medio. La resistencia va a ser igual a la resistividad, la longitud del medio, sobre la sección transversal. Hay que aclarar, esta longitud es lo largo de que los electrones recorren y esta S es el área transversal que los electrones atraviesan. Esta ecuación también puede ser escrita de la forma 1 sobre sigma
LS, ¿no? Si hablamos de que la resistencia es inversamente proporcional a la conductividad. Bien, entonces, los parámetros de los que depende la resistencia: naturaleza del medio, resistividad, temperatura. La temperatura va reflejada en cómo cambia la resistividad del medio material, su naturaleza, con respecto a la temperatura. La longitud, parámetros geométricos y área. Bien, parámetros geométricos, longitud y área. Pero aparte de esos factores, naturaleza del medio, temperatura y geometría, también hay que tener en cuenta cómo fluye la corriente en este medio. Podemos obtener diferentes valores de resistencia para un mismo medio que tiene una misma resistividad. ¿Sí? Esa es una de las diferencias importantes entre resistencia y resistividad. La resistencia está relacionada con la oposición del medio al paso de corriente. La resistividad también nos dice qué tan buen resistor es un material. Pero la resistividad depende de la temperatura y la naturaleza del medio. La resistencia depende de la resistividad, o sea, temperatura y naturaleza del medio, pero además de eso de factores geométricos y de cómo la corriente fluye en el medio. La resistividad no depende de ello, es decir, yo puedo tener dos valores de resistencia para un mismo medio material, ¿sí? Bueno, eso lo podemos apreciar de la siguiente manera. Imaginémonos un material en forma de cilindro, que es muy fácil de apreciar este comportamiento en este tipo de geometría. Ese cilindro tiene una sección transversal S y una longitud L. Bien, vamos a suponer en un inicio que la corriente fluye de manera longitudinal en el cilindro. En cada punto de la longitud podemos apreciar que la sección transversal que atraviesan los electrones son discos, ¿sí? Son circunferencias que para cada punto del cilindro valen exactamente lo mismo, es decir, la longitud y el área son independientes. En este caso, el área va a ser siempre constante con respecto a la longitud. Bien, en cada punto del cilindro podemos ver que el área va a ser siempre la misma. La sección transversal del cilindro por donde los electrones fluyen es exactamente la misma en cualquier punto de su longitud. Entonces, L va a valer la altura, la longitud del cilindro, y S va a ser el área de la sección transversal, el área de esta circunferencia que está aquí en el cilindro, bien, que depende obviamente del radio del cilindro. Pero vamos a suponer que la corriente no fluye longitudinal, sino que para ese mismo cilindro, con esa misma resistividad, la corriente está fluyendo de manera radial. ¿Listo? De manera radial. Ahora, la longitud recorrida por los electrones ya no va a ser la longitud del cilindro, sino el radio del cilindro. Inmediatamente eso va a dar un resultado de resistencia diferente para el mismo material con la misma resistividad y con la misma forma. Solo lo que hemos cambiado es la dirección del flujo de corriente. Ahora, el área, la sección transversal que están atravesando los electrones va a ser las paredes del cilindro. En cada punto podemos apreciar cómo el área va a ir cambiando. Entonces ya no aplica lo mismo. Inmediatamente notamos que la longitud es diferente. Aquí es la longitud del cilindro, aquí es el radio del cilindro. El área también va a ser diferente. Aquí el área es la sección transversal del cilindro, esa circunferencia. Aquí es la pared del cilindro. La pared del cilindro, recordemos, el área de la pared del cilindro es de la forma 2pi r por L, mientras que el área de la sección transversal del cilindro es pi por r al cuadrado. Son dos expresiones totalmente diferentes y eso da como resultado una resistencia totalmente diferente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso, en el segundo caso, el área de la sección transversal varía con la longitud recorrida. A mayor radio, mayor área. A menor radio, menor área. Ese es un caso más general de resistencia. Para este tipo de sistemas, la resistencia está dada como la integral de la resistividad, que también puede ser 1 sobre la conductividad, por un elemento de longitud sobre el área sección transversal. En este caso lo que hay que hacer es establecer la relación entre la longitud recorrida y la sección transversal para poder resolver esta integral y obtener un valor de resistencia. Entonces miren cómo se pueden obtener diferentes resistencias para un mismo sistema dependiendo de cómo la corriente fluye en el sistema. Aquí que no hemos cambiado
ningún parámetro ha sido cambiado del sistema. Sigue siendo el mismo cilindro, con la misma longitud, con la misma sección transversal. Lo único que se ha hecho, bueno, y del mismo material, ¿no? Lo único que se ha hecho aquí es cambiar la dirección del flujo de corriente y eso inmediatamente da un valor diferente de resistencia. Entonces son los parámetros que hay que tener en cuenta para poder calcular la resistencia de un medio. A partir de ello se pueden diseñar lo que se conoce como resistores. Los resistores son dispositivos electrónicos que básicamente dentro de un circuito eléctrico sirven para controlar el paso de corriente. Este sería un resistor. Las especificaciones de este resistor vienen dadas en un código de colores, donde el primer color y el segundo color dan un número, primer dígito, segundo dígito, un número. El tercer color un factor multiplicativo, que eso viene dado en potencias de 10, por 10 a la 1, por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 4, ¿sí? Y el cuarto dígito, la tolerancia, qué tan preciso es el valor obtenido a partir del código. Un error que haya ahí entre el valor leído por el código y el valor medido de la resistencia. Esta resistencia en el caso de los circuitos es representada por este símbolo, que pues ya habíamos hablado de por qué los electrones no fluyen acá en línea recta, sino que hacen una serie de recorridos acá dentro del medio que pueden ser representados a través de este símbolo. Bueno, básicamente el papel de un resistor, un material resistivo, es disipar energía. Entonces se habla de potencia disipada, potencia suministrada. Y se tienen 4 magnitudes fundamentales: potencia, voltaje, resistencia y corriente. Y ecuaciones que las relacionan a las 4. Entonces hablamos de potencia suministrada. Potencia es igual a voltaje por corriente, la potencia suministrada por una fuente. Potencia consumida por un resistor. Sobre un material se genera una corriente y a partir de su resistencia empieza a disipar energía. Y bueno, otra forma de calcular la potencia, delta V cuadrado sobre R. Eso para la potencia. Se puede calcular la energía a partir del voltaje y la resistencia, de la potencia y el voltaje, y de la potencia y la resistencia. La resistencia a partir del voltaje y la corriente, el voltaje y la potencia y la corriente. Y finalmente, el voltaje, la diferencia de potencial, puede ser determinado a partir de la corriente y la resistencia, de la potencia y la corriente, y de la potencia y la resistencia. Esas son las expresiones que pueden utilizarse a la hora de combinar esas 3 magnitudes. Bueno, los resistores también pueden ser combinados, así como los capacitores dentro de un dispositivo electrónico. En este caso vamos a hablar de 2 combinaciones muy fundamentales, que son la combinación en serie y la combinación en paralelo. Para estudiar un poco la combinación en serie y paralelo de resistores, vamos a utilizar como ejemplo bombillos. Bombillo básicamente es un resistor. Entonces aquí en este circuito, la fuente de voltaje, una batería. Las esferas rojas representan la corriente y el bombillo representa el resistor. Para una combinación de resistores en serie, entonces los resistores están conectados solamente a través de un nodo de conexión. Este bombillo y este bombillo están conectados a través de este elemento, que es el nodo. Este y este a través de este elemento también, que sería el nodo. Para conectarlo se requiere solo un nodo o un bombillo y va conectado directamente al otro. En este caso en particular hay algo muy especial, y es que si analizamos, cada esferita que entra a un resistor sale de él y pasa por el otro. Es decir, la corriente en cada resistor es exactamente la misma. La corriente que entra a un resistor sale de este, pasa al otro, sale de este, pasa al otro y sale de este. Todos los resistores comparten la misma corriente, y eso sucede por la conservación de la carga eléctrica. Es un resultado muy obvio, ya que los electrones que entran a un resistor deben salir de él, no se pueden perder y pasar por el otro. Bien, conservación de la carga eléctrica. Bueno, entonces se tiene la representación de un circuito de resistores en serie, un resistor 1 conectado directamente al otro a través de este nodo. La corriente está generada por la fuente, esta corriente pasa a través del primer resistor, sale de él y pasa al segundo. Entonces decimos que las corrientes son iguales. Pero ya que las corrientes son iguales y la resistencia no necesariamente es la misma, entonces la caída de potencial, el voltaje en cada resistor va a ser diferente. Bien, como podemos apreciar en la animación, el voltaje es diferente en cada resistor
Y la suma del voltaje que consume el resistor 1 más el voltaje que consume el resistor 2 debe ser el voltaje que alimenta el circuito. Bien. Bueno, este tipo de dispositivos pueden reducirse a un solo resistor con una resistencia equivalente. En este caso, la resistencia equivalente se calcula como la suma de cada una de las resistencias. Pueden ser n resistencias conectadas en serie. Aquí pues en esta gráfica solamente se muestran dos, pero no quiere decir que solo se puedan conectar dos. Se pueden conectar una número n de resistencias. Vale la pena resaltar que la resistencia equivalente de un sistema en serie es siempre mayor que la mayor de las resistencias. Este sistema, si se compara un poco con el caso de los capacitores, en el caso de los capacitores en serie se tenía misma carga, diferente voltaje. Pero la capacitancia equivalente de un sistema en serie se obtiene sumando inversas de capacitancia. El otro tipo de combinación de resistores es la combinación en paralelo. Para ello, los bombillos se conectan a través de dos nodos. Miren que aquí arriba tenemos el nodo número 1 y aquí atrás, acá abajo, tenemos el nodo número 2. Para conectar un bombillo con el otro se requieren de dos nodos. En este caso se puede apreciar que la alimentación de cada bombillo es exactamente la misma, que es igual a la diferencia de potencial entre los dos nodos. Pero lo interesante acá es ver cómo la corriente tiene diferentes caminos para fluir. No era como en el caso anterior que había un solo camino. En este caso hay varios. Entonces la corriente se va a dividir en el nodo y va a tomar los diferentes caminos. La corriente siempre va a buscar el camino con menor resistencia. Por ahí va a haber más corriente. Pero obviamente la corriente que fluye por cada resistor dependerá de la resistencia del mismo, ¿no? Entonces en este caso decimos que el sistema tiene o está alimentado por el mismo voltaje, por la misma diferencia de potencial, pero en cada resistor van a haber diferentes corrientes. Entonces la representación de un circuito de ese tipo de conexión en paralelo, aquí tenemos solamente dos resistencias. La corriente viene, llega al nodo, se divide, por aquí pasa una corriente, por aquí pasa otra diferente. Bien, entonces tenemos voltaje igual y corriente diferente. Bien, aquí es donde hablamos de potencia suministrada y potencia disipada, ¿no? Esta fuente está generando esta corriente I. Entonces uno puede calcular la potencia que desarrolla la fuente al circuito, que sería corriente por voltaje. Ahora, uno puede determinar la potencia consumida por este resistor como la corriente que pasa por él al cuadrado por su resistencia, que no es lo mismo que la potencia que suministra la batería. Y la suma de la potencia disipada por la resistencia 1 y por la resistencia 2 deben dar la potencia que está suministrando la fuente. Entonces ahí está la diferencia entre de pronto cuando usar potencia es igual a I por B, por delta B, perdón, o usar potencia es igual a I cuadrado por R. Eso depende del caso también. Bueno, este tipo de sistemas también puede ser reducido a una sola resistencia con resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente se determina a partir de la suma de inversos de resistencia. Vale la pena también aclarar aquí que la resistencia equivalente para un sistema de resistores en paralelo es siempre menor a la menor de las resistencias del sistema. Comparando este sistema con el caso de los capacitores, en los capacitores en paralelo también se tiene el mismo voltaje, allá se tiene diferente carga y la capacitancia equivalente se calcula como sumas de capacitancias ordinarias, sumas directas. Bueno, algunas aplicaciones de las resistencias, el bombillo, el foco, el incandescente, básicamente lo que él tiene acá adentro es un filamento de carbón, que es un material altamente resistivo, que cuando se hace pasar corriente a través de él se pone a altas temperaturas al rojo vivo y empieza a emitir luz. Ese es un bombillo incandescente, ¿no? También se puede utilizar el concepto de corriente y resistencia en la parte de la salud. Se pueden hacer tratamientos musculares aplicando corriente. Las líneas de transmisión de alta tensión, como llevamos la energía eléctrica de la estación eléctrica a las casas a través de líneas de alta tensión, corriente alterna, ¿no? Una
Cocina eléctrica, que no es otra cosa que un material resistente por el cual se hace pasar corriente, se pone a altas temperaturas, lo que permite la cocción de los alimentos. Bueno, con eso finalizamos este tema. Espero que haya sido de su agrado el material. Por favor, profundicen más, muchachos, lean más acerca del tema. Estudien también por su cuenta, recuérdenlo, no lo olviden. Este es un tema que es muy importante y tiene mucha aplicabilidad en el mundo de la parte de las ingenierías y electromagnetismo, obviamente, ¿no? Bueno, con eso me despido y nos vemos en una próxima ocasión.